La mansión de Evelyn Reed no era solo una casa, era una representación del poder, el éxito y la búsqueda incesante de estatus. Ubicada en Bel Air, en el corazón de Los Ángeles, su residencia era el epítome de la sofisticación y la riqueza. Al ponerse el sol, reflejando una luz dorada en las paredes de cristal de la mansión, todo parecía brillar de una forma casi irreal. Los jardines estaban siempre inmaculados, las flores dispuestas en perfectos patrones geométricos y la piscina infinita parecía extenderse hasta el horizonte, como si el lujo no tuviera fin. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí podrás seguir historias inspiradoras que muestran cómo convertir los retos en éxitos. No te pierdas ningún capítulo de este viaje. Pero esta casa, de diseño tan impecable, reflejaba la vida de Evelyn con una luz amarga. El espacio, a pesar de su belleza, estaba envuelto en una tensión casi palpable. Las paredes de mármol y los muebles de diseño no podían ocultar el vacío que sentía. Evelyn, a sus 40 años, tenía todo lo que una persona podría desear: dinero, prestigio y una posición social envidiable. Se movía por el mundo con una postura imponente, siempre con una sonrisa calculada, pero en su interior había un vacío que ningún lujo parecía llenar. Hoy, sin embargo, ese vacío estaba más presente que nunca. Evelyn estaba a punto de recibir a un selecto grupo de amigos y conocidos en su mansión, pero no pensaba en los preparativos. Estaba tensa, mirándose en un gran espejo, ajustándose el pelo y el maquillaje, intentando encontrar satisfacción en su imagen. El vestido de diseñador, el collar de diamantes, los zapatos importados, todo estaba impecable. Pero al mirarse, no veía más que a una mujer a punto de perder el control de todo lo que había construido. Su reflejo era el de una mujer que, por dentro, se desmoronaba lentamente. El sonido de risas y animadas conversaciones resonaba por la casa con la llegada de los invitados. Disfrutaban intercambiando historias de negocios, viajes y eventos importantes. Pero Evelyn no estaba presente en las conversaciones. Iba de un lado a otro, absorta en cada detalle, cada mirada, cada movimiento. Necesitaba mantener su posición, su imagen. Sabía que su vida social, e incluso su matrimonio, dependían de cómo la percibieran los demás. Y, sin embargo, en el fondo, sabía que nada de esto tenía valor real para ella. Fue entonces, al cruzar Evelyn la habitación, que vio a María, su criada, trabajando en silencio en un rincón, con un paño de limpieza en las manos. María vestía ropa sencilla, su postura era humilde, y sus ojos, sin embargo, transmitían una serenidad que Evelyn no podía comprender. Ella, con su impecable apariencia y estatus social, parecía perdida en un mundo donde nada era genuino. María, en cambio, vivía con una sencillez y dignidad que la hacían inmune a cualquier tipo de falsedad. Evelyn, sintiendo la presión de mantener la perfección ante sus invitados, tuvo un impulso. Se acercó a María, como para poner a prueba su poder. Sin previo aviso, derramó una copa de vino tinto sobre la alfombra de seda, creando una mancha oscura en el centro de la habitación. El sonido de la mancha al caer resonó por toda la casa, interrumpiendo la conversación. Todas las miradas se posaron en el incidente. Evelyn entonces miró a María con una sonrisa forzada. «Creo que puedes limpiar esto». «No», dijo Evelyn con un tono frío y calculador, mientras todos observaban. «Después de todo, se te dan bien estas cosas, ¿verdad?». María, sin decir palabra, se agachó y comenzó a limpiar la mancha con su habitual calma y dignidad. Pero al hacerlo, ocurrió algo inusual. No tembló ni se inmutó ante la humillación. En cambio, miró directamente a Evelyn con una serenidad que desconcertó a la adinerada mujer. ¿Crees que el dinero puede comprar el respeto que se gana con el corazón? La pregunta de María cortó el silencio de la sala como una cuchilla afilada. Todos los invitados guardaron silencio, y Evelyn sintió como si le hubieran dado un golpe. Las palabras de María eran sencillas, pero tenían una carga emocional que Evelyn no esperaba. Por un breve instante, se sintió vulnerable, despojada de las defensas habituales de su estatus social y arrogancia. El vacío que sentía en su vida se intensificó, y no supo cómo reaccionar. María,
con su humildad y valentía, había roto la barrera invisible que Evelyn había creado a su alrededor. La mansión, con todo su lujo, parecía encogerse ante la fuerza de aquella mujer sencilla. Evelyn sintió una incomodidad física, como si algo se desatara en su interior, pero no sabía qué hacer con esa nueva sensación que la abrumaba. Miró a María a los ojos y, por un instante, comprendió la verdad que ella misma se negaba a afrontar. En los días posteriores a su enfrentamiento con María, Evelyn se sintió consumida por una sensación de inquietud que pareció persistir durante toda su vida. Las palabras de María, sencillas y sinceras, resonaron en su mente. No podía entender por qué, por primera vez en años, se sentía vulnerable. A lo largo de su vida, Evelyn había sido una experta en controlar todo lo que la rodeaba. Controlaba su matrimonio, sus amistades, sus negocios y, lo más importante, la percepción que la gente tenía de ella. Sin embargo, lo que había sucedido esa noche en la fiesta, con esa mirada tranquila y esa inquisitiva, era una señal de que ni siquiera podía controlarse a sí misma. Al mirar por la ventana de su mansión, Evelyn se dio cuenta de lo vacía que estaba su vida. La casa estaba llena de todo lo que el dinero podía comprar, pero la soledad y el vacío en su interior eran insoportables. Solía convencerse de que la riqueza era la clave de su felicidad. Creía que con todo lo que poseía, no habría razón para sentirse triste, insegura o sola. Pero de alguna manera, sabía que la felicidad que tanto anhelaba aún no había llegado. Era una satisfacción superficial, construida sobre una base de mentiras e ilusiones. María, en cambio, vivió una vida sencilla, pero con sentido. Tenía 50 años y, a pesar de soportar el peso de la adversidad, su actitud siempre fue serena. Nacida en México, María emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su camino no fue fácil. Trabajó en varias casas como empleada doméstica, siempre con una mirada cómplice y una calma que parecía provenir de una fuerza interior que Evelyn no podía comprender. Aunque su vida estuvo marcada por la lucha constante por mantener a su familia, nunca se dejó consumir por la desesperación. Para ella, la dignidad y la fe fueron las fuerzas que la impulsaron a seguir adelante. María no necesitaba lujos para sentirse rica. Su riqueza provenía de las pequeñas cosas de la vida, las sonrisas de sus hijos, su oración diaria, su trabajo honesto y su preocupación por los demás. Sabía que la verdadera riqueza no se medía por el tamaño de una casa ni por el precio de un vestido, sino por la capacidad de amar, de ser agradecida y de encontrar la belleza en las cosas sencillas. Creía que el corazón humano era más valioso que cualquier riqueza material. Esta filosofía fue la base de su vida y la razón por la que nunca se sintió inferior a nadie, ni siquiera cuando la trataban con desdén. Evelyn nunca entendió a María. Siempre la vio como una simple sirvienta, alguien a quien servir, no como alguien con una vida plena. Sin embargo, tras esa confrontación, algo empezó a cambiar en su interior. Evelyn empezó a ver a María de otra manera, viéndola no solo como la mujer que limpiaba su casa, sino como alguien que llevaba dentro una fuerza que ella misma había perdido. Evelyn intentó ocultar este sentimiento, pero no lo logró. Vio a María cuidando a sus hijos, comiendo con una sonrisa, hablando con sinceridad con sus vecinos, mientras que ella, en su mansión, se sentía rodeada de máscaras y sonrisas falsas. La noche que María lavaba los platos después de cenar, Evelyn se acercó vacilante. Sabía que María no esperaba nada de ella, que no la necesitaba. Y eso la hacía sentir aún más incómoda. Ella, que lo tenía todo, era incapaz de ofrecer nada valioso a cambio de una verdadera conexión humana. Pero aún así, no pudo resistir el impulso de preguntar. María, ¿cómo puedes estar tan tranquila? María miró a Evelyn y sonrió, como si ya supiera que le harían la pregunta. Sus ojos, aunque cansados del trabajo, estaban llenos de una profunda calma. Se secó las manos en el delantal, hizo una pausa y respondió con la dulzura de quien habla de algo que ya ha aprendido en la vida. La paz no viene de lo que tenemos, señora Evelyn. Viene de lo que somos. Evelyn no sabía qué decir. Era la primera vez que escuchaba algo así, y le parecía tan simple y cierto que se sintió completamente fuera de lugar. Lo que María decía era algo que no entendía,
pero que de alguna manera resonaba profundamente en su interior. Contrariamente a todo lo que Evelyn había aprendido sobre la vida, esas palabras sugerían que la felicidad no dependía de lo que poseías, sino de lo que llevabas dentro. Evelyn se fue sin decir una palabra más. No sabía exactamente por qué esas palabras la habían afectado tanto, pero sabía que algo había cambiado. Regresó a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. El espejo frente a ella reflejaba la imagen de una mujer que lo tenía todo y, al mismo tiempo, nada. Las paredes de su mansión, con toda su grandeza, ahora le parecían sofocantes. No sabía cómo, pero comenzaba a comprender que el vacío que sentía no podía llenarse con más posesiones materiales. Algo más faltaba, algo que aún no sabía cómo alcanzar. A la mañana siguiente, la escena era la misma. La casa seguía siendo un reflejo de su ostentación, pero Evelyn ya no se sentía parte de ese mundo. Se encontraba en un estado de transición, aunque aún no sabía cómo seguir adelante. El impacto de María, la fuerza serena de esa mujer sencilla, había sembrado una semilla en el corazón de Evelyn. Sabía que necesitaba cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Evelyn. Se vio obligada a afrontar las fallas de su propia vida, que antes parecían tan bien ocultas tras las paredes de mármol de la mansión. Cada vez que se cruzaba con María, su criada, la sensación de inquietud aumentaba. María, con su sencillez y serenidad, parecía reflejar todo lo que Evelyn había perdido, la conexión con los demás, la dignidad y la paz mental. Evelyn intentó apartar estos pensamientos, pero fue en vano. Pasó más tiempo en silencio, a la deriva en un mar de incertidumbre. Su matrimonio con Daniel, que parecía sólido, ya mostraba grietas evidentes. Su esposo, un magnate tecnológico, estaba completamente inmerso en sus negocios, tan concentrado en mantener su fortuna y estatus que, para él, su esposa y su hogar eran solo una parte del panorama. Evelyn lo sabía, pero fingía no darse cuenta. Siempre había creído que el dinero podía salvarlo todo. Sin embargo, cuando salió a la luz el escándalo financiero que involucraba a las empresas de Daniel, todo comenzó a desmoronarse. Una filtración reveló que Daniel estaba en serios problemas financieros. Las empresas estaban siendo investigadas por fraude, y las acciones que antes se consideraban sólidas cayeron drásticamente. La noticia fue un golpe devastador. Al principio, Evelyn intentó disimular su preocupación, pero pronto el pánico se apoderó de él. Las llamadas comenzaron a llover, las llamadas se volvieron más urgentes. El mundo tal como lo conocía comenzaba a desintegrarse, y ella no sabía cómo enfrentarlo. Evelyn estaba sentada en el porche de la mansión, contemplando el jardín. El sol de la tarde iluminaba las flores, pero no podía ver su belleza. Todo a su alrededor parecía irrelevante. El sonido de las últimas noticias en la televisión captó su atención. No podía ignorar los detalles. El nombre de Daniel salía en las noticias y lo estaban investigando. Escándalo financiero, pérdida de miles de millones, crisis irreversible. Las palabras sonaban como una sentencia de muerte para todo lo que conocía y amaba. El pánico la atenazaba. El miedo a perderlo todo era insoportable. Daniel, tan seguro de sí mismo y de su imperio, estaba ahora arruinado. Fue en ese momento de crisis que Evelyn finalmente contactó a su familia. Nunca había tenido una relación cercana con sus padres, pero siempre creyó que podrían ser un apoyo en momentos difíciles. Llamó a casa de su madre con un nudo en la garganta. El teléfono sonó repetidamente, pero nadie contestó. Desesperada, intentó llamar a su padre. Cuando finalmente contestó, su voz era fría. «Evelyn, ¿qué ha pasado ahora?», preguntó, casi con indiferencia. «¿Estás bien?». Estoy en crisis, papá». «¿Qué pasará con todo esto?». «No sé qué hacer». La voz de Evelyn temblaba y sentía un peso en el pecho que nunca antes había sentido. Esperaba algún tipo de apoyo, algún consuelo, pero la respuesta de su padre fue dura. «Tomaste tus decisiones, Evelyn. Ahora, acéptalos. No podemos ayudarte». La sensación de abandono era abrumadora. Lo que más temía,
Lo que siempre había querido evitar, estaba sucediendo. El estatus social que tanto había valorado se desmoronaba ante sus ojos. Nunca imaginó que, en su vida de lujo, llegaría a esto. Aquella llamada con su padre, con su rechazo frío y distante, le hizo comprender la triste realidad: estaba sola. Por mucho que tuviera, por mucho que la admiraran y respetaran los demás, cuando llegó la tormenta, lo que quedó fue el vacío. No tenía a nadie. Fue entonces cuando la única persona que nunca la había abandonado volvió a aparecer. María, con su serena sabiduría, fue la única que notó la transformación que Evelyn estaba experimentando. Aunque la mujer adinerada se sentía pequeña, perdida y aterrorizada, María seguía siendo su fuente de estabilidad. Un día, María entró en la cocina mientras Evelyn preparaba té. Le temblaban las manos, incapaz de ocultar el miedo que la consumía. María, con su mirada serena, no hizo preguntas, pero sabía exactamente qué decir. Señora Evelyn, no tiene que pasar por esto sola. Sé que el camino no es fácil, pero a veces la vida nos obliga a empezar de cero. Evelyn miró a María, la mirada vacía se transformó en un destello de reconocimiento. Sabía que, de alguna manera, María poseía algo que ella nunca tuvo, una fuerza serena, una humildad que emanaba de su interior. Algo que Evelyn comenzaba a comprender que era esencial para su propia supervivencia emocional. Tienes razón, María. Nunca supe cómo lidiar con la soledad. Y ahora, todo lo que temía está sucediendo. María sonrió tranquilamente y, como si hubiera leído la mente de Evelyn, añadió: a veces pasan cosas que nos enseñan lo que realmente importa. Lo que llevas en lo más profundo no se puede perder. Lo que importa es lo que llevamos dentro. Estas sencillas palabras, provenientes de una mujer que vivió una vida de trabajo duro y humildad, conmovieron a Evelyn de una manera que jamás imaginó. No sabía cómo responder, pero sabía que, por primera vez, algo en su interior estaba cambiando. Tras su conversación con María, Evelyn sintió que algo en su interior comenzaba a romperse. Los muros de orgullo, construidos durante años y que la habían alejado de la verdad, comenzaron a derrumbarse. Las sencillas pero profundas palabras de María le calaron el corazón de una forma que no supo procesar. Era como si todo lo que había construido hasta entonces, la riqueza, el estatus social, las conexiones superficiales, hubiera perdido su sentido. El vacío que sentía no podía llenarse con más posesiones materiales, más dinero ni más apariencias. Era una falta de sentido que, hasta ese momento, se había negado a afrontar. Los días siguientes fueron tensos, pero también reflexivos. Evelyn se despertó temprano, incluso antes que Daniel, quien ya no la miraba con los mismos ojos. Estaba absorto en sus propios problemas, inmerso en su ruina financiera. Su esposo, que siempre había sido tan poderoso, ahora era vulnerable, y ella sabía que ya no podía contar con él ni con las comodidades que le había ofrecido su vida anterior. Se sentía como una extraña en su propia casa, sin el lujo de una vibrante vida social, sin la protección y seguridad que siempre había disfrutado. Fue durante esos días que la propuesta de María empezó a tomar forma en su mente. Evelyn sabía que no podía seguir viviendo como estaba. Necesitaba hacer algo radical para cambiar su vida, y quizás lo que María le había dicho era el punto de partida. La idea de abandonar la vida de lujo y abrazar una vida más sencilla parecía absurda al principio, pero a Evelyn le quedaban pocas opciones. No le quedaba nadie en quien confiar, y su autoestima estaba por los suelos. Una tarde, Evelyn llamó a María y, con voz vacilante, le hizo una petición que nunca imaginó hacerle. María, necesito ayuda. No sé a dónde ir. No tengo a dónde ir. ¿Puedo ir a tu casa? No tengo dónde quedarme. María, que siempre había visto a Evelyn con compasión, no dudó. Sabía que su momento había llegado. Sabía que detrás de la mujer que siempre había mostrado arrogancia y frialdad se escondía una persona frágil, alguien que necesitaba ayuda. Claro, señora Evelyn. Venga, la casa también es suya. Evelyn no sabía qué esperar. Sabía que al pedirle ayuda a María, estaba dando un paso decisivo.
Dejaba atrás el lujo y el estatus, pero también una parte de su identidad, algo que siempre le había dado una sensación de control y seguridad. Al llegar a casa de María, una sencilla casa de 2 plantas con un pequeño y cuidado jardín, Evelyn sintió una mezcla de emociones. El lugar era modesto pero acogedor. No había extravagancias ni muebles de diseño, pero había algo que la mansión de Evelyn nunca ofrecía: calidez humana. María y su familia la recibieron con los brazos abiertos, pero la situación era extraña. Evelyn, acostumbrada a que sus deseos se cumplieran de inmediato, ahora tenía que adaptarse a una realidad completamente distinta. Fue a la cocina a ayudar a María, pero se sintió fuera de lugar. El olor a comida sencilla y casera le inundó el olfato, tan alejado de la comida sofisticada e industrializada a la que estaba acostumbrada. Ella, que nunca se había molestado en aprender a cocinar ni a cuidar una casa, ahora estaba allí, en la cocina de María, intentando comprender qué se necesitaba para ayudar. Al principio, Evelyn se sentía incómoda, como una extraña en su propia piel. Pero poco a poco, empezó a comprender el valor de las pequeñas cosas. La conversación tranquila en la mesa, la sincera preocupación de María por la salud de sus hijos, los momentos de simple risa. Era una vida muy diferente a la suya, pero de alguna manera, una vida llena de significado. Lo que Evelyn había perdido con los años, la capacidad de ver el valor de las cosas sencillas, comenzaba a revelarse ante ella, como un nuevo horizonte que emergía en medio de la tormenta de su vida. María nunca la trató con desprecio, nunca la hizo sentir inferior. La ayudó, sí, pero con amabilidad, sin prisas, sin imponerse. Evelyn poco a poco empezó a comprender lo que María quería decir con sus palabras sobre la paz interior. Para María, la vida no se trataba de acumular posesiones materiales, sino de lo que uno lleva dentro, de cómo las personas se tratan y se ayudan mutuamente. La pureza de espíritu de María empezó a abrirle los ojos a Evelyn a la verdadera riqueza. Y fue el tiempo que pasó con ella lo que la transformó gradualmente por dentro. Los días se convirtieron en semanas, y con el paso del tiempo, Evelyn comenzó a comprender el profundo impacto de la vida sencilla y el cariño genuino que María y su familia le brindaban. La casa de María, con sus muebles antiguos y sencillos, no era una mansión, pero estaba llena de algo que Evelyn nunca había experimentado: amor incondicional. Con cada comida compartida, con cada historia contada en la mesa, Evelyn sentía que un poco del peso que llevaba dentro comenzaba a disolverse. Empezó a involucrarse más en las tareas del hogar, aunque al principio con dudas. Lavar los platos, hacer la cama, limpiar la casa, cosas tan sencillas y cotidianas, pero para Evelyn eran como pequeños actos de redención. Se sentía fuera de lugar, pero María nunca la hizo sentir inadecuada. Al contrario, cada vez que Evelyn se sentaba a su lado en silencio, pasaban horas simplemente trabajando juntas. No había presión ni exigencias. Evelyn, que antes estaba acostumbrada a ser tratada como la señora de la casa, ahora formaba parte de la rutina diaria de María, y este lugar le parecía más cómodo que cualquier otro que hubiera tenido. Al principio, Evelyn intentó distanciarse de las conversaciones sobre el futuro. Sabía que el mundo exterior la esperaba, o al menos, su imagen de ese mundo. Su vida de lujo, el glamour de los eventos y reuniones, ahora parecía distante e irrelevante. Pero no podía evitar pensar en lo que sucedería después. El escándalo financiero que involucraba a su esposo aún la rondaba, y sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. Pero algo en su corazón le decía que allí, en el sencillo hogar de María, estaba aprendiendo algo que podría cambiar el curso de su vida. Una mañana, mientras ayudaba a María a desmalezar el jardín, Evelyn le hizo una pregunta que llevaba tiempo en su mente. María, ¿alguna vez te arrepientes de venir a Estados Unidos? ¿De haber elegido esta vida? Yo, siempre quise más. Siempre sentí que el dinero era la clave de todo. Pero ahora, al mirar a tu alrededor, al ver cómo viven tú y tu familia, me siento perdida. ¿Alguna vez sentiste que merecías más? María, que estaba podando unas plantas, miró a Evelyn. Sus ojos, llenos de sabiduría, transmitían una calma serena, como si ya supiera lo que la otra mujer necesitaba oír. Hizo una pausa,
considerando la pregunta antes de responder con inmensa sinceridad. Evelyn, he aprendido que la vida no se trata de tener más. Se trata de ser más. Ser agradecida, ser humilde, poder amar sin esperar nada a cambio. Te preocupas por lo que has perdido, pero veo en ti a una mujer que aún tiene mucho que dar. La verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de ayudar a los demás, de ser una luz en la vida de las personas. No necesitas dinero para eso, querida. Evelyn guardó silencio, asimilando esas palabras. Sabía que María tenía razón, pero al mismo tiempo, una parte de ella aún se resistía. ¿Cómo podría vivir sin los lujos que siempre tuvo? ¿Cómo podría abrazar esta sencillez sin extrañar todo lo que había perdido? Las preguntas estaban ahí, pero no tenía respuestas. Durante las siguientes semanas, Evelyn se dedicó a ayudar aún más a María y a su familia. Empezó a participar en pequeños eventos comunitarios organizados por el vecindario, algo que nunca antes se le habría ocurrido. Comprendió lo que significaba la verdadera comunidad, personas ayudándose, compartiendo, cuidándose mutuamente. Empezó a darse cuenta de lo aislada que había estado en su vida de lujo, de lo mucho que se había distanciado de los demás en su incesante búsqueda de poder y riqueza. La conexión genuina que María tenía con todos a su alrededor era algo que Evelyn aún no comprendía del todo, pero que empezaba a anhelar. El punto de inflexión llegó en un evento comunitario local, donde Evelyn, por primera vez, participó activamente. Era una pequeña feria de artesanía organizada para recaudar fondos para la escuela local, y aunque sencillo, el evento estuvo lleno de alegría y colaboración. Evelyn estuvo allí, ayudando a montar los puestos e interactuando con la gente. Al principio, se sintió tensa e incómoda, pero con el paso de las horas, se sintió más tranquila. Un sentimiento de pertenencia comenzó a invadir su corazón, algo que nunca antes había sentido en su vida de excesos. Estaba haciendo algo útil, algo que ayudaba a mejorar la vida de alguien, y esta sensación era más gratificante que cualquier regalo caro o evento suntuoso que hubiera organizado. Durante el evento, conoció a varias personas de la comunidad. Entre ellas estaba Ana, una joven madre que trabajaba como peluquera y quien, mientras hablaba con Evelyn, dijo algo que la hizo reflexionar profundamente. «Sabes, Evelyn, la vida es demasiado corta para perder el tiempo buscando cosas que, al final, no traen felicidad. La verdadera felicidad proviene de las personas que amamos y del impacto positivo que tenemos en la vida de los demás». Estas palabras resonaron profundamente en Evelyn, quien, en ese momento, sintió que había dado un paso importante en su camino de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que se había distanciado de todo lo que realmente importaba y que ahora tenía una oportunidad única de empezar de cero. Dejando atrás el miedo a perder estatus, comenzó a comprender que quizás el mayor regalo que podía darse a sí misma sería la valentía para empezar de nuevo. Con el tiempo, Evelyn se involucró más con la comunidad y la causa de María, colaborando con otros proyectos e iniciativas sociales. Su corazón, antes frío y cerrado, comenzó a abrirse a los demás de maneras que jamás imaginó. Sintió que se redescubría a sí misma. Con el tiempo, Evelyn empezó a comprender que la vida que estaba construyendo, aunque sencilla y sin los lujos a los que estaba acostumbrada, le brindaba más satisfacción que cualquier cosa que hubiera buscado en su trayectoria anterior. Pasaron las semanas y se sintió cada vez más conectada con la comunidad. Con cada nueva acción voluntaria, con cada sonrisa compartida, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de propósito. Evelyn, quien antes se había sentido impulsada por una búsqueda incansable de más y más, ahora sentía que el mayor tesoro residía en las pequeñas acciones cotidianas, en la genuina solidaridad, el cariño y el apoyo mutuo. Sin embargo, la transición no fue fácil. Evelyn aún luchaba con sus propios demonios. Sentía la presión de ser una mujer poderosa, dueña de una mansión, con un esposo rico e influyente. Su antiguo mundo, con sus posesiones materiales y estatus social, aún la acechaba, recordándole lo que había perdido. Sabía que empezar de nuevo significaba desprenderse de todo lo que la hacía sentir segura y que la asustaba. Estaba empezando a vivir una vida que no sabía cómo sostener, una vida que no se medía por el tamaño de su cuenta bancaria ni por su título de esposa de un magnate,
sino por la autenticidad de sus acciones y la sinceridad de sus relaciones. María, quien ya se había convertido en una amiga cercana, siguió siendo un ejemplo constante de dignidad y valentía para Evelyn. Con una vida modesta, nunca se quejó ni mostró miedo ante las dificultades. Al contrario, María emanaba una fuerza serena que, cada día, inspiraba a Evelyn a actuar con mayor autenticidad. María no solo le enseñó a vivir con sencillez, sino también a reconectar con su propio corazón. Y fue con la ayuda de María que Evelyn se abrió a un nuevo propósito en la vida: ayudar a familias inmigrantes en situaciones vulnerables. La idea surgió durante una simple conversación mientras lavaban los platos. María mencionó una ONG local que ayudaba a inmigrantes y a sus hijos a encontrar educación, asistencia social y apoyo psicológico. Evelyn, conmovida por estas palabras, no podía dejar de pensar en esas familias, muchas de las cuales luchaban por sobrevivir en un país extranjero, lejos de sus países de origen, con pocas oportunidades y sin una red de apoyo. Al día siguiente, Evelyn tomó una decisión importante. Se acercó a María con determinación. María, quiero hacer más. Quiero ayudar de verdad. Me hablaste de la ONG y creo que puedo ayudar. Sé que aún tengo contactos, dinero y recursos, y quiero usarlos para una causa que realmente importe. Ya no quiero esconderme tras mi vida vacía. Quiero hacer algo que tenga un impacto real. María miró a Evelyn, sus ojos brillaban con una sabiduría serena. Sabía que el camino de Evelyn no sería fácil, pero en el fondo sentía que por fin estaba encontrando un camino que le daría sentido a su vida. Sabía que llegarías hasta aquí, Evelyn. Lo que tienes para ofrecer va más allá del dinero. Tienes un corazón capaz de marcar la diferencia. Estaré aquí contigo. Evelyn sintió una calidez en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Por primera vez, se sintió capaz de hacer algo que realmente valiera la pena. A partir de ese momento, comenzó a trabajar con María y otros miembros de la comunidad para fundar una nueva ONG dedicada a ayudar a inmigrantes a encontrar trabajo, educación y vivienda. Evelyn utilizó sus contactos, experiencia empresarial y conocimientos de marketing para ayudar a la organización a recaudar fondos y recursos muy necesarios. Los primeros meses fueron difíciles. Evelyn a menudo se sentía fuera de lugar, como si aún estuviera intentando encontrar su lugar en este nuevo mundo. Tuvo que aceptar la idea de que, a diferencia de su vida anterior, ya no era el centro de atención. Lo que importaba ahora eran los demás, las historias de vida que conocía y las vidas que podía impactar. Durante las reuniones de la ONG, donde compartía sus ideas, la humildad de los voluntarios y la determinación de las familias inmigrantes conmovieron a Evelyn, pues vio algo que nunca antes había notado. La verdadera fuerza reside en la unidad de las personas, no en la individualidad de un solo ser. En una de estas reuniones, conoció a Sofía, una joven inmigrante que había llegado de Honduras con su madre y dos hermanos pequeños. Sofía tenía una sonrisa tímida, pero una inmensa determinación en sus ojos. Había perdido a su padre camino a Estados Unidos y, por ello, tuvo que asumir la responsabilidad de su familia, realizando trabajos esporádicos para mantener a sus hermanos. Cuando Sofía habló de su experiencia, Evelyn sintió una profunda conexión. Sabía que, si podía, ayudaría a garantizar que esta joven tuviera la oportunidad de vivir la vida que merecía. El viaje de Evelyn apenas comenzaba. Cada paso que daba en su nueva vida se alineaba más con sus valores más profundos. Ya no la aferraba el miedo a perder su riqueza ni su estatus. En cambio, se sumergía en un nuevo mundo donde el verdadero significado del éxito residía en influir en la vida de otras personas y cambiar el mundo, con un pequeño gesto a la vez. Los primeros meses en la ONG fueron desafiantes, pero también muy reveladores para Evelyn. Se sumergió de lleno en el trabajo, utilizando sus habilidades de comunicación, estrategias de recaudación de fondos y su red de contactos para promover la causa. Intentaba comprender lo que significaba realmente marcar la diferencia en la vida de las personas, no solo con una donación económica, sino creando un cambio duradero que impactara a las familias a las que servía. Sin embargo, el proceso fue lento. A pesar de su entusiasmo y buenas intenciones, los resultados no siempre eran visibles de inmediato.
El trabajo voluntario era arduo, y a veces, Evelyn se preguntaba si su dedicación sería suficiente para lograr una verdadera transformación. Aún sentía el peso de su antigua vida, como una sombra que no desaparecía por completo. Había días en que se sentía agotada, profundamente nostálgica por la vida lujosa que había dejado atrás. Los pequeños momentos de gratificación que experimentaba al ver la sonrisa agradecida de una familia inmigrante o al lograr reunir una cantidad significativa de dinero eran preciosos, pero el peso de su antigua vida aún persistía. Se preguntaba en silencio si estaba realmente preparada para continuar por ese camino, si podría abandonar por completo el estatus que tanto había valorado. En el fondo, sabía que las heridas emocionales de su caída estaban lejos de sanar y que el proceso de sanación sería largo. El miedo a la ruina financiera aún persistía como una sombra. Fue entonces cuando se encontró con una situación que hizo que todo su trabajo se sintiera más real y urgente. Durante una visita a un albergue para migrantes, Evelyn conoció a Omar, un joven sirio que había perdido a toda su familia en la guerra y vivía en la ciudad con su abuela y 2 hermanos pequeños. Tenía 16 años y una mirada brillante, pero la de alguien que había enfrentado el profundo dolor de la pérdida y la desolación. Su historia de supervivencia fue una de las muchas que Evelyn escuchó, pero la de Omar la conmovió profundamente. Omar soñaba con estudiar, pero su realidad era la de la supervivencia. Sin dinero ni oportunidades, apenas podía alimentarse y su vida estaba estancada, limitada por las dificultades económicas y la falta de apoyo. No tenía documentos, ni acceso a educación formal, y aún así, tenía un deseo inagotable de aprender. Al escuchar su historia, Evelyn sintió que una llama se encendía en su interior. Algo se quebró en su interior. Sabía lo que este chico necesitaba y, lo más importante, sabía que podía ayudarlo. Ese día se hizo una promesa, haría todo lo posible para que Omar y otros niños como él tuvieran acceso a la educación, algo que sabía que podía transformar vidas. Usó sus contactos para conseguirle una beca a Omar para una escuela de inglés, además de comida y asistencia financiera para su familia. Cuando le dio la noticia, la sonrisa de Omar fue la recompensa más dulce que Evelyn había recibido jamás. Sintió una calidez crecer en su pecho y, por primera vez en mucho tiempo, comprendió la verdadera gratificación. Sin embargo, a medida que aumentaban los logros de la ONG, la noticia del colapso financiero de Daniel se difundió con más fuerza. Aunque Evelyn finalmente encontraba un propósito en su vida, el peso de su vida anterior aún la atormentaba. Sabía que su antiguo círculo de amigos y conocidos presenciaba su caída, riéndose de la mujer que una vez presumió de su riqueza como si fuera un trofeo. Empezaba a darse cuenta de que el mundo que había dejado atrás la menospreciaba, como si su pérdida fuera merecida, como si hubiera fracasado en su misión de alcanzar el éxito. Este regreso al pasado la hacía sentir aún más vulnerable, aún más insegura. Fue durante una reunión de una ONG, cuando Evelyn estaba más concentrada que nunca en su trabajo, que la inesperada presencia de Daniel, su exmarido, la hizo estremecer. Entró en la habitación con expresión desesperada. Lo reconoció de inmediato, pero no esperaba verlo allí. Ya no vestía con la impecable indumentaria que solía usar. Su aspecto era cansado, con la mirada hundida y el rostro surcado por la preocupación. Había perdido su brillo, su poder y, sobre todo, el control de su vida. Evelyn, tenemos que hablar, dijo Daniel con voz temblorosa. Miró a su alrededor y, al contemplar el ambiente sencillo y acogedor de la ONG, pareció incómodo. Lo perdí todo. La empresa, el dinero. Sé que cometí errores, pero necesito tu ayuda. Eres la única que puede ayudarme ahora. Evelyn lo miró y, por primera vez, no sintió rabia ni desprecio. Sintió, sí, una inmensa tristeza, pero también una sensación de liberación. Daniel era ahora un hombre frágil, ya no era el poderoso magnate con el que se había casado. La arrogancia que siempre había mostrado había desaparecido, y ella vio ante sí a un hombre que por fin se enfrentaba a la realidad. Daniel, comenzó Evelyn con voz tranquila y serena. No puedo ayudarte. No puedo ser la solución a tu caída, como lo fui en nuestro matrimonio. Tu camino es tuyo, y tendrás que encontrar tu propio camino.
Ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de su antigua vida. Lo que había aprendido de María y su nueva vida era que ya no podía aferrarse a lo que la hacía infeliz. Se alejó de Daniel, no con ira, sino con una sensación de alivio y cierre. Finalmente comprendió que su papel no era rescatar a alguien que no quería ser rescatado, ni intentar salvar lo que ya estaba roto. Lo que necesitaba salvar era a sí misma. La decisión de Evelyn de alejarse de su pasado y abrazar su nueva misión, a pesar de las dificultades, comenzó a dar frutos con mayor claridad en los meses siguientes. Cada paso que daba hacia su trabajo en la ONG, cada acción concreta, parecía llenar el vacío que sentía. Ya no tenía la vida de lujos, ya no estaba rodeada de los aplausos y el reconocimiento de su antigua clase social, pero lo que estaba ganando era mucho más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera proporcionar. Estaba ganando autoestima, orgullo por sus decisiones y, sobre todo, una conexión genuina con la gente. María, quien siempre había sido una fiel amiga y guía en su transformación, permaneció a su lado, mostrándole a Evelyn, con su humildad y amor, lo que realmente significaba marcar la diferencia. Fue en los rostros de niños como Omar, a quienes había ayudado a encontrar la oportunidad de estudiar, donde Evelyn encontró la verdadera recompensa. Omar había comenzado a aprender inglés y le iba muy bien en la escuela. Él, que antes parecía marginado, ahora miraba al futuro con esperanza. Para Evelyn, ver a este joven con los ojos brillantes de optimismo fue como ver florecer su propia alma. Se vio a sí misma en Omar, pero también vio el poder de transformar vidas mediante acciones sencillas y generosas. A medida que la ONG crecía y ganaba visibilidad, Evelyn empezó a ser reconocida por sus contribuciones y su labor desinteresada. Las donaciones comenzaron a aumentar y el apoyo comunitario se incrementó a medida que más familias inmigrantes encontraban apoyo en sus proyectos. El sentimiento de pertenencia que Evelyn sintió al ver estas vidas transformadas, al sentir el impacto directo de su trabajo, finalmente le quitó un peso de encima. Una mañana, tras otro largo día de trabajo, Evelyn estaba sentada en la oficina de la ONG, revisando documentos sobre próximos eventos de recaudación de fondos, cuando recibió un mensaje inesperado. Era de su madre, alguien con quien no había hablado en años. El contacto parecía una señal de que algo estaba a punto de cambiar. El mensaje decía: Evelyn, la verdad es que nunca entendemos bien nuestras decisiones. Pero hoy, al ver lo que haces, me siento orgulloso de ti. Quizás me costó un poco, pero por fin veo a la mujer que siempre he admirado. ¿Puedo ir a tu casa? Evelyn guardó silencio un momento, reflexionando sobre las palabras de su madre. El sentimiento de abandono familiar siempre la había consumido, pero ahora, en su nuevo estado de conciencia y humildad, comprendió que su camino no se trataba de ser aceptada por ellos, sino de aceptarse a sí misma. Ya no era la mujer que esperaban. Era la mujer en la que se había convertido, alguien que había superado sus inseguridades y su necesidad de validación externa. Estaba en paz consigo misma. Decidió entonces que había llegado el momento de restablecer el contacto, ya no con el deseo de recuperar la aprobación de su familia, sino con el objetivo de ofrecer algo nuevo, una relación basada en la verdad y la autenticidad. Cuando su madre llegó a la ONG, Evelyn la recibió con una sonrisa tímida pero sincera. La tensión que siempre había existido entre ellas había desaparecido. Las palabras que siguieron no fueron de culpa ni arrepentimiento, sino de comprensión y perdón. Mamá, no sabía cuánto necesitaba oír eso de ti, dijo Evelyn con la voz entrecortada. Siempre he buscado tu aprobación, y nunca entendí que podría ser quien soy sin ella. Ya no soy la mujer que conocías. Soy alguien nuevo. Su madre, con lágrimas en los ojos, la abrazó. No fue una reconciliación perfecta, pero fue el comienzo de algo importante. Evelyn sabía que por fin estaba lista para construir una relación más genuina y transparente con su madre, sin las máscaras de estatus o perfección que le habían impuesto durante tanto tiempo. Mientras tanto, la ONG prosperaba. María, a su lado, se convirtió en su mejor aliada, y la vida de Evelyn se llenó de propósito. Empezó a impartir talleres sobre el empoderamiento femenino y el impacto que los pequeños actos de bondad podían tener en la vida de las personas.
En cada evento, veía la transformación de otras mujeres, la fuerza de mujeres como María, que no necesitaban riqueza para ser poderosas. Eran ricas en carácter, coraje y corazón. La vida diaria en la ONG estaba llena de desafíos, pero también de grandes satisfacciones emocionales. Evelyn ya no estaba inmersa en un mundo de ostentación, sino en un mundo de humanidad, de historias de superación que la hacían creer, cada vez más, que su decisión de cambiar había sido la correcta. Las noches pasaban más rápido, entre reuniones y conversaciones sobre cómo ampliar la red de apoyo, pero la sensación de estar en el camino correcto se hacía cada vez más presente. Evelyn finalmente comprendió que la verdadera transformación estaba ocurriendo en su interior. A medida que la ONG de Evelyn crecía y recibía cada vez más atención de la comunidad y los medios de comunicación, la realidad de su nueva vida comenzó a cobrar forma de forma inesperada. Evelyn se involucró más que nunca en el trabajo de campo, observando de cerca a las familias a las que servía y los cambios que generaban. Veía a niños sonriendo mientras aprendían, a madres que empezaban a encontrar trabajo y a inmigrantes que antes se sentían invisibles, ahora siendo reconocidos y ayudados de forma concreta. Evelyn comprendió entonces que su verdadera riqueza no residía en las joyas que lucía ni en los contratos comerciales que firmaba, sino en las vidas y los corazones que conmovía con su generosidad. A pesar de todo esto, las dificultades no desaparecieron. Sin embargo, Evelyn se sintió más fuerte ante los desafíos. Ya no se veía como una mujer que lo había perdido todo, sino como alguien que había encontrado lo que realmente importaba, el propósito de su vida. Y, sin embargo, los fantasmas de su pasado comenzaron a resurgir en momentos inesperados. Daniel, su exmarido, aún lidiaba con las consecuencias de su propio fracaso. Aunque ella se había distanciado de su vida anterior y había decidido no rebajarse a las expectativas de Daniel ni de su familia, él seguía intentando acercarse a ella disimuladamente. Evelyn recibió una carta suya, enviada extraoficialmente, pidiendo la reconciliación. No decía directamente que quería volver con ella, pero el tono de la carta era claro, lamentaba todo lo sucedido y quería volver a formar parte de su vida, esta vez con más humildad y sin el brillo de su antigua grandeza. La carta fue un golpe inesperado, y Evelyn no supo qué hacer. Era como si el pasado llamara a su puerta, intentando llamarla de vuelta al mundo que había dejado atrás. Por un momento, se encontró luchando con sus emociones. Aún sentía algo por él, pero no lo suficiente como para abrirle las puertas de su vida. Sabía que si aceptaba la reconciliación, podría estar regresando a una vida que ya no la satisfacía. El solo hecho de considerar esta posibilidad la hizo detenerse y reflexionar profundamente sobre lo que había aprendido hasta entonces. Decidió no responder de inmediato. Necesitaba procesar la situación. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento debía basarse en su verdad, no en el miedo a la soledad ni en la nostalgia de una vida que ya no deseaba. Así que Evelyn hizo algo que nunca imaginó, buscó el consejo de María. María, con su discreta sabiduría, siempre había sabido cómo la afectaban los recuerdos del pasado. Sabía que la verdadera transformación de Evelyn no ocurriría mientras siguiera atrapada en su antigua vida, ya fuera por culpa, miedo u obligación. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente afuera y la casa de María estaba iluminada solo por la suave luz de las velas, Evelyn miró a María y le preguntó: «María, ¿qué harías en mi lugar? Si tuvieras la oportunidad de regresar, de recuperar todo lo que perdiste, ¿lo harías?». María miró fijamente a Evelyn, y por un instante, el silencio entre ellas pareció pesado con todas las experiencias que habían compartido. María, con su mirada serena, respondió con una calma que solo alguien con su sabiduría podía ofrecer. «No volvería atrás, Evelyn. Lo que tienes ahora es más valioso que cualquier cosa que hayas perdido. No es el lujo lo que te define, ni el estatus que ostentas. Tienes la oportunidad de construir algo nuevo, más auténtico, más humano. No dejes que el miedo al pasado defina tu futuro. Recuerda lo que aprendiste aquí, con nosotros. La verdadera vida reside en las personas que amamos, en lo que podemos dar a los demás». Esas palabras se clavaron como una piedra en el corazón de Evelyn. Sabía que María tenía razón.
Ya no era la mujer que había sido antes de que todo ocurriera, y ya no quería serlo. La Evelyn del pasado, obsesionada con la riqueza, el estatus y una imagen que nada tenía que ver con quien era realmente, necesitaba quedar atrás. La mujer que tenía ante ella ahora era alguien que había encontrado el verdadero sentido de la vida, y ese sentido no residía en el brillo de los diamantes ni en el poder de una cuenta bancaria, sino en el poder de la bondad, el altruismo y el amor genuino que ahora compartía con quienes la rodeaban. A la mañana siguiente, Evelyn se sentó en su escritorio, recogió la carta de Daniel y, con una claridad que nunca antes había experimentado, escribió su respuesta. No había ira ni amargura. Solo había honestidad y la comprensión de que su pasado y sus decisiones ya estaban tomadas. Ya no estaba dispuesta a aferrarse a algo que ya no formaba parte de su identidad. Sabía que era hora de seguir adelante. Daniel, recibí tu carta. Agradezco tus palabras, pero la verdad es que ya no soy la misma mujer que conociste. Ya no puedo vivir tras las sombras del pasado. Siempre ha sido parte de mi vida, pero ahora necesito seguir un camino diferente. Espero que tú también encuentres lo que necesitas para seguir adelante. Eso escribió. Al enviar la carta, Evelyn sintió una libertad sin precedentes. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no perseguía un pasado que ya no le servía. Lo que importaba ahora era el impacto que podía tener en el presente y el futuro. Estaba lista para continuar su trabajo en la ONG, para seguir impactando vidas, para seguir siendo la mujer en la que se había convertido, una mujer que había descubierto la verdadera riqueza de la vida. Tras su carta a Daniel, la vida de Evelyn parecía haber encontrado el ritmo que siempre había buscado, pero que nunca supo cómo lograr. El dilema que tanto la atormentaba, entre el deseo de recuperar su antiguo estatus y la decisión de vivir con mayor sencillez y sinceridad, se disipó ante ella como la niebla que se disipa al amanecer. Se dedicó en cuerpo y alma a su misión en la ONG, sintiendo cada día que lograba algo más grande que cualquier meta que hubiera perseguido en su vida anterior. Los logros profesionales, los eventos benéficos y las reuniones con otras ONG eran ahora solo una parte de lo que la hacía sentir realizada. La verdadera recompensa fue el cambio que vio en los rostros de las personas a las que ayudó. María, su incansable amiga y mentora, siempre estuvo a su lado. Juntas, no solo construyeron un refugio para inmigrantes, sino también un espacio donde se podía restaurar la dignidad humana. Las familias que llegaban a la ONG, a menudo desesperadas y sin esperanza, empezaron a ver la luz al final del túnel gracias al apoyo de Evelyn y su equipo. Se sentía orgullosa de cada historia de superación que llegaba a su puerta. El reflejo más claro de esto era la transformación de Omar, el joven sirio, que ahora estudiaba con diligencia, entusiasmado ante la perspectiva de un futuro que antes parecía imposible. Evelyn ya no estaba sola en su camino de transformación. Se convirtió en una líder en su comunidad, pero sobre todo, en una defensora de la empatía y la compasión. Su antigua vida de lujo y ostentación parecía un recuerdo lejano, una historia que ahora contaba sin arrepentimiento, pero con la claridad de quien sabía que había tomado la decisión correcta. Sentía que, al ayudar a los demás, también se ayudaba a sí misma. Cada vez que veía a un niño alcanzar sus sueños o a una madre inmigrante encontrar un trabajo decente, sentía como si llenara los vacíos que habían existido durante tanto tiempo en su alma. Sin embargo, con el éxito de la ONG surgió la necesidad de afrontar nuevos retos, ampliar su labor, buscar más recursos y la responsabilidad de mantener viva y en crecimiento su misión. Evelyn estaba preparada. Sabía que tenía el poder de influir, y ahora usaba sus contactos y la experiencia adquirida para llevar la ONG a nuevas alturas. Ya no necesitaba la aprobación del mundo exterior. Sabía que estaba contribuyendo a algo que marcaría la diferencia a largo plazo. Su vida, que antes parecía un cuento de hadas de riqueza superficial, ahora era un ejemplo de dedicación y compromiso. Evelyn encontró su valor no en palacios ni riquezas, sino en las pequeñas victorias diarias de las personas a las que ayudó a transformar. Un día, mientras revisaba las finanzas de la ONG, Evelyn recibió una carta inesperada. Era de su madre, una mujer que ahora parecía ver a su hija con otros ojos. Con una sensibilidad que Evelyn desconocía, escribió:
He visto todo lo que haces, y es más de lo que podría haber imaginado. Has sido la mujer que siempre quise ser, pero nunca supe cómo encontrarla. Me equivoqué al no apoyarte antes, pero veo que has encontrado tu camino. Estoy orgullosa de ti, Evelyn. Te quiero. Estas palabras, provenientes de su madre, marcaron el cierre de un ciclo emocional para Evelyn. Sabía que, a pesar de los errores del pasado, ahora había reconciliación, no solo entre ellas, sino dentro de ella misma. Ya no buscaba la aprobación de los demás para sentirse completa. El amor de su madre, aunque tardío, le confirmó que iba por buen camino. Pasó el tiempo, y con él, la ONG creció. Evelyn se convirtió en una de las líderes más respetadas en la lucha por la justicia social para los inmigrantes, y en su camino, también descubrió algo inesperado, se reconcilió consigo misma. Encontró la paz consigo misma, al comprender que su verdadera misión no era ser admirada ni tener poder, sino ser una fuerza positiva en la vida de quienes la rodeaban. Junto a María, Evelyn se convirtió en un símbolo de transformación y esperanza, no solo para las familias a las que ayudaba, sino también para todos aquellos que alguna vez dudaron de su valía. ¿Has pasado por algo similar? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué opinas de su actitud al enfrentarse al prejuicio? Queremos saber tu opinión. Y no te olvides, suscríbete al canal y dale al me gusta para no perderte los próximos vídeos. Una noche, después de un evento de recaudación de fondos, Evelyn y María paseaban por el pequeño jardín de la ONG, contemplando las estrellas. El sonido de las risas de los niños de fondo parecía la banda sonora perfecta para ese momento de paz. Sabes, María, nunca imaginé que mi vida sería así. Cuando todo se vino abajo, pensé que nunca me recuperaría. Pero ahora, aquí, con todas estas sonrisas y vidas transformadas, veo que mi caída fue solo el comienzo de algo mucho más grande. María sonrió, su expresión llena de sabiduría y alegría. La caída fue necesaria, Evelyn. Solo quienes tienen el coraje de caer y levantarse pueden aprender verdaderamente el valor de la vida. Y tú lo aprendiste. Evelyn contempló el cielo estrellado, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Por fin comprendió que no eran el lujo ni el poder lo que definía una vida exitosa. Era la capacidad de hacer el bien, de ayudar a los demás, de vivir con integridad. Sabía que el futuro sería desafiante, pero estaba lista. Había encontrado su propósito, su verdadera misión.